Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Me imagino que algunos pues, habrán madrugado mucho y otros incluso nos habrán acostado. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿quién me podría decir de qué es este meme? ¿Alguien? Sí, ese maravilloso juego en el que podías meter 10 elefantes en un marco, pero no podías meter 11 arqueros. Esto es una gracia, pero bueno, la idea es que si os habéis fijado en la primera presentación, teníamos ahí un elemento que era el clérigo del juego Age of Empires. Y este elemento en el juego, la verdad es que era interesante porque tenía una característica que era que podía influir sobre las fuerzas del equipo contrario, los reconvertía y los podías utilizar tú después. Esto funcionaba incluso hasta con las catapultas, ahora me preguntaréis cómo, pero no lo sé. Y bueno, la idea es que pudiendo utilizar las fuerzas o los activos del otro equipo, pues al final podías hacer que realizasen las acciones que tú querías. Para esto, esto era realmente lo que ocurría. Teníamos al clérigo, hacía el bololó, famoso que todos conocemos, y reconvertía pues, el color de la persona oponente al tuyo y a partir de ese momento pues, lo podías controlar. Nosotros a mayores vamos a utilizar algo un poco más moderno, que es la ameba de Futurama, para intentar pues, que en este caso los desarrolladores hagan lo que nosotros queremos. Y si lo hacen y no se enteran, pues mejor todavía. Vamos a hablar un poquito pues, de qué hay a día de hoy o qué ha habido hasta día de hoy pues, con temas de infección de código, cómo hacer que los desarrolladores pues, ejecuten cosas que realmente no saben que están ahí, que no quieren, o incluso gente que tampoco es desarrolladora, es decir, pues te bajas un código de internet porque quieres probar algo y al final pues te la están metiendo doblada porque te han metido por ahí algo que no debería estar. Veremos nuevos vectores, nuevas maneras o pensamientos de qué cosas se pueden hacer con todo esto. Veremos cómo los podemos explotar, cómo los podemos aprovechar y usarlos para realmente hacer lo que queremos en el ordenador, en este caso de los desarrolladores, y unas pinceladas de cómo podremos pues prevenir que nos lo hagan a nosotros mismos. No hay mejor prevención que saber lo que se puede hacer. Mucho antes de que saliese esta película ya existía esto de la infección de código, le llamaban bombas lógicas, a mí siempre me hizo gracia el nombre, pero bueno. Y bueno, desde antes que esta gente se dedicase a leer el código impreso en papel continuo, escrito en hexadecimal y demás, pues ya había cosas. En este caso de la película, pues era un virus bancario que se dedicaba a robar los céntimos de las transacciones, pero bueno, la realidad es que ya existen cosas y bueno, vamos a ver una serie de ejemplos pequeñitos. Para los que llevéis ya tiempo en esto de la seguridad, hay un clásico que creo que existe y seguirá existiendo, que son los exploits de SSH remotos. Todos los años salen 1, 2, 3. En este caso tenemos una pantalla o un pantallazo de una estructura básica de un exploit. Solemos tener la shellcode en la parte de arriba y el código pequeñito abajo, que es el que establece la conexión, usa la shellcode y explota el servicio. En este caso es un exploit que salió en 2010, creo, y bueno, pues no era un exploit como tal, no funcionaba, era un fake exploit, pero aparte mayores traía regalito. Si te ponías a leer el código, veías que estaban por ahí camufladas pues una serie de llamadas de escritura de ficheros, bueno, apertura de fichero para escritura, le escribía cosas, luego lo cerraba y tenías por ahí una llamada un poco críptica que al final ejecutaba eso. Esto, si lo empiezas a ver, pues piensas, ¿para qué necesitas escribir un fichero? Si yo lo que quiero es mandarlo por un socket remoto. Entonces, ¿qué está escribiendo? Vamos a ver qué es esto de la shellcode. La abres con un editor hexadecimal y de repente te encuentras esto. Me están borrando el disco duro. Es decir, cuando intentas ejecutar esto, si no te has ni molestado en leerlo, te acabas de fastidiar el disco duro entero. Pero no solo eso, vemos que hay mucho más código. Si le echamos un ojo, vemos que fueron tan cachondos de que si te borrabas el disco duro, además te conectaban a su IRC y te decían, acabo de borrar mi disco duro. O sea, tremendo. Yo cuando lo vi estuve riendo un buen rato. Bueno, esto es un caso tonto y sencillo, pero vemos que está ahí. Es decir, no solo podemos colarlo en
en aplicaciones o en código que tengamos de aplicaciones comerciales, sino en cualquier cosa se puede aplicar. En este caso, pues a la gente que se dedica simplemente a bajar, compilar, ejecutar sin tener absolutamente ni idea, pues tiene sus problemas. Hay más ejemplos, por ejemplo, el malware que suele infectar servicios web, lo que suelen hacer, pues lo que quieren es que los clientes que vayan o los usuarios que vayan a ver las páginas web se infecten con su malware o que le haga determinadas acciones. Lo que suelen hacer, pues infectan el servicio web, van a ver, buscan dónde están pues, los ficheros PHP, ASP, inyectan su código por ahí, normalmente líneas muy pequeñitas, que llaman a sus servicios de JavaScript externos, etcétera, etcétera, y le meten el exploit kit, los iframes, es decir, lo único que quieren es meter un código muy pequeñito para que el usuario no se entere, vea la página totalmente normal, pero por debajo esté haciendo cosas. El de abajo de todo me lo encontré y me pareció curioso, no tiene mucha relación, pero era la infección del rewrite del servidor web, que cuando tenía un enlace a la página web que te redireccionaba a YouTube, pues realmente te estaba redireccionando al servidor suyo que tenía un phishing, etcétera, etcétera. Lo puse más que nada por anecdótico. Ahora ya que sabemos más o menos qué es lo que había, nos vamos a plantear, vale, ¿por qué vamos a ir a por los desarrolladores? Pues la verdad es que es muy fácil. Seguramente no sean las personas o el target más fácil de atacar de una empresa. Pero si nos paramos a pensar, un desarrollador necesita, por lo general, tener acceso a bases de datos. Eso implica tener acceso a ficheros de configuración de contraseñas. Normalmente tienen acceso a producción, porque tienen que estar haciendo cambios, subiéndolo. Por defecto son humanos, todos somos humanos, y no saben hacer todo, con lo cual van a necesitar conectarse a Internet para buscar ejemplos de cosas que se pueden hacer, cosas que no sabes, vas a bajarte códigos de prueba. Y luego hay una cosa, que es que como yo soy desarrollador, puedo ver el código y sé que si algo está mal no lo voy a ejecutar y no me van a petar. Entonces, ¿para qué me voy a mirar el código? Me lo voy a mirar así medio en diagonal, veo que no tiene nada raro y ala, seguro que no pasa nada. Y luego porque realmente son vectores de infección poco conocidos. Si queréis seguramente entrar en algún lado, pues le mandarás el típico Excel con las macros, el PDF que te ejecuta el JavaScript, pero bueno, se pueden hacer más cosas que no tienen que ir contra la secretaria o algo en concreto. Puede ser alguien que puede ser muy técnico, pero que en ciertos o determinados ámbitos desconoce el entorno y puedes ir por ahí. Ya hemos visto los ejemplos del código, pero bueno, vamos a dar un paso para atrás y vamos a ver la foto completa. Antiguamente los programas podían ser más o menos complejos, pero a día de hoy la realidad es que los programas son unos verdaderos monstruos. Es decir, tenemos un montón de ficheros, las metodologías de programación nos dicen que tenemos que separar todo en clases, ficheros distintos, tenemos referencias, tenemos bueno, un montón de ficheros que al final tienes que compilar entre sí, hay un montón de dependencias y eso, hacerlo a mano realmente es imposible, es inviable. Entonces, por eso surgieron los gestores de compilación. El ejemplo más sencillo que os vendrá a todos a la cabeza es el make. Cuando quieres compilar o desarrollar una aplicación pequeñita o grande, el make es el que se suele usar. Simplemente especificas. Bueno, lo veremos un pelín más adelante. Con respecto a los gestores de compilación, pues es eso, salieron porque había una necesidad de poder gestionar las compilaciones de proyectos grandes, dependencias, porque puedes hacer cross-compiling, etc. Tampoco hay que entrar mucho más aquí. El make, bueno, la imagen no sé si se verá desde atrás, lo único que quiero es que quedéis es con los cuadrados de colores. El make lo que haría es, tenemos los cuadrados, son las diferentes secciones del código que queremos compilar y ya en la parte de abajo vemos cómo ha estructurado el orden en el que tenemos que compilarlo para que luego al unirlo el binario que sea resultante sea válido porque el orden proporciona que las dependencias están correctamente. Es el gestor de dependencias más usado, todos los conoceremos, no hay que darle mucho más. Antes era cómo usarlo, vamos a ver cómo se abusa. Pues es muy sencillo. Simplemente tenemos la directiva de compilación donde queremos hacer un compílamelo todo, ponemos un hecho para que escriba fichero y ya está, es tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que pasa? Los ficheros make, pues me gustaría pensar que todo el mundo los mira.
Entonces, vale, es un vector de infección bastante interesante, pero bueno, cuando vamos a compilar, pues todos miramos el make, vamos a ver el README para ver cómo se compila. Entonces, bueno, es fácil usarlo, pero también es fácil detectarlo. O no. Es decir, hay un make sencillo, como veíamos antes, es pequeñito, pero los puede haber muy grandes. Eso es un vistazo de un fichero make de Radare. Como veis, es grande. Revisar eso lleva tiempo. Y no solo eso, dentro del propio fichero hay includes a ficheros externos que son igual de grandes de tamaño. Es decir, tampoco os confiéis porque de un vistazo rápido no veáis nada. Hay que dedicarle algo de tiempo y ver que realmente está todo correcto. Ahora pasamos a otros gestores un poco más avanzados. En este caso el MS Build es de Microsoft, lo lleva metiendo en Visual Studio. Creo que en la última versión que miré, o la más antigua que miré, era la 6.0, pero bueno, imagino que lo meterá desde siempre. Y es como el make de Microsoft. Ellos pues siempre se hacen sus cosas y ahí lo metieron. No es un fichero en texto plano, bueno, sí es en texto plano, pero tiene una estructura de XML, hay una serie de objetos, tenemos las propiedades y los ítems, que vienen siendo lo equivalente a variables y arrays, para que podamos ahí gestionar cosas, y luego tiene una serie de elementos que son tareas y objetivos en los que pues, puedes definir qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Y esto es lo que usa para que cuando tú metes en el proyecto pues, muchos ficheros, sabe qué ficheros son, que si uno de recursos, que si este depende de este, etcétera, etcétera. Es como él se encarga de gestionar ya tanto a nivel del editor o del IDE todos los programas que tienes y cómo los tiene que gestionar, como a la hora de compilar, pues qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo se usa? Pues es muy sencillo. Es transparente para el usuario o para el desarrollador. Tú cuando creas un proyecto vas metiendo archivos, él ya internamente se encarga de ir metiendo todos esos ficheros en este fichero de configuración y luego cuando compila simplemente lo parsea, ve qué tiene que hacer y te genera el binario. Esto simplemente cuando le das a compilar, ejecutar, etc. ¿Cómo se abusa? Pues, como ya os he dicho, esto no se ve desde el IDE, es decir, es una cosa que está ahí, pero no puedes acceder a ella desde el editor. Entonces, seguramente mucha gente no sepa ni que existe, ni que está ahí, ni que se puede hacer nada con él. Al igual que el make, puedes poner referencias a ficheros externos, es decir, puedes poner parte de código en otro fichero, el nombre más o menos que cuele, y ahí está, no te enteras. Una de las funcionalidades muy interesantes que tiene es que, como ya os dije, hay propiedades que son variables o arrays. Y estas variables o arrays pues, se pueden generar los valores en base a llamadas a .NET. Entonces, podemos hacer cualquier llamada, que el valor resultante que devuelva, un string, un booleano, etcétera, lo podemos incluir ahí para luego usar en la compilación. Tiene funcionalidades también de escritura de ficheros, lectura de ficheros, incluso de ejecución de comandos. Está muy bien documentado, es decir, si sabes que existe y buscas documentación, pues te encuentras blogs, te encuentras libros, etcétera, etcétera, pero no está explicado. Y en el sentido de que si tú te coges un libro de programación de Visual Basic.net, de C#.net, lo más probable es que en el 80-90% de estos libros nadie haga referencia a que esto existe. Entonces, bueno, es una cosa que está ahí, es una funcionalidad muy buena, pero que no está muy bien explicada. Bueno, vamos a llegar a la primera demo. Me gustaría saber quién de los que está aquí se bajó cuando salió el leak del código del Windows 2000. Bueno, muy poquitos, me habéis fastidiado la gracia. Pues ahora podéis ver, vamos a ver qué es lo que podía haber pasado. Vale, no se ve porque aquí había que hacer. Vale, perfecto. Bueno, aquí lo que vemos pues, es el Visual Studio, un proyecto muy sencillito, es una aplicación de consola, solo tiene dos ficheros. El principal, que es este, que como vemos pues, hace una escritura por pantalla, un printf para entendernos. Y bueno, que hay otro fichero de código, pero no nos aplica para esto, es simplemente configuración de las propiedades del binario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger esto y vamos a compilarlo. Le damos a compilar, se ejecuta. Hemos visto que ha salido el wololo, que era lo que teníamos en el comando, pero algo ha pasado por detrás.
Y lo que ha pasado es que teníamos un netcat escuchando y de repente tenemos una shell. Es decir, tenemos una shell, nos ha lanzado y es totalmente funcional. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, cuando le hemos dado a compilar, acabamos de hacer un man in the middle al compiler. Hemos usado todo esto que sabíamos o que os he explicado de la configuración de las tareas, y hay una curiosidad, y es que tú puedes establecer tareas antes de compilar y tareas después de decompilar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Cuando le das a compilar, nos atacheamos antes y le decimos, bueno, os lo voy a explicar con el código que va a quedar muchísimo más claro. Aquí tendríamos, si abrimos, para que lo veáis, yo le di a compilar y lo ejecuté realmente para que se viese, la chicha está en la compilación. Si abrimos este fichero resultante con un desensamblador, veremos que nos ha aparecido esta clase nueva que no estaba en el fichero, que es una shell sencilla, y si miramos el main nos ha metido una nueva línea que es la ejecución de la shell, es decir, nos la acaba de colar en la primera línea. Bueno, aquí vemos pues, cómo sería. Y los ficheros, y ahora vamos a ver los ficheros que hemos usado para la compilación. Tenemos el programa principal y ahora tenemos, este es el fichero de la configuración del Visual Studio. Son los csproj, bueno, en Visual Basic son los vbproj, son los ficheros de proyectos. Pues tienen el XML que os comentaba, con toda la configuración de cómo lo vas a compilar, para qué versión, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, que he puesto los comentarios, pues tenemos lo interesante. Tenemos un fichero para antes de compilar y un fichero para después de compilar. Entonces, si vemos el fichero que tenemos para antes de compilar, vemos que tenemos una serie de elementos, que tenemos un fichero original. Bueno, ¿se ve desde ahí atrás? Malamente. Bueno. Tenemos el fichero que queremos compilar y queremos uno que es el infectado. Y también, bueno, definimos el nombre y lo que vamos a hacer es, vamos a coger el fichero original, vamos a guardarlo como el infectado, vamos a hacerle un replace de las entradas del main para meterle lo que nosotros queremos. Hay una característica que tienen estos ficheros de configuración. Bueno, ahora vemos que podemos hacer las llamadas a .NET. La característica es que estos ficheros que se van a compilar están como una especie de array interno que gestiona esto. Nosotros lo que hacemos es, nos quitamos del array el fichero principal, lo reemplazamos por el nuestro, que es lo que estamos seleccionando, y entonces en ese momento hemos quitado el original para meter el nuestro. Compilamos, compila con el nuestro infectado y volvemos a hacer el paso contrario. Volvemos a poner el original, con lo cual de esta manera el Visual Studio no detecta que ha habido cambios en el proyecto y realmente no te enteras de qué es lo que ha pasado. Bueno, este es el primer ejemplo de qué se podría llegar a hacer. En este caso nos ha inyectado código, pero vale, se ha vuelto a ejecutar, pero la realidad es que podemos hacer lo que queramos y no hace falta darle al play, simplemente habría que compilar. Por eso os preguntaba quién había bajado el código, porque yo lo bajé, lo puse en el Visual Studio y dije, voy a ver si compila. Pues la podíamos haber liado. Vale. Entonces, ganamos. Vamos a pasar a otro y ahora que ya hemos visto el Visual Studio vamos a ver el Gradle. ¿Qué es el Gradle? Pues es otro gestor de compilación, es open source, tiene un montón de clientes, de hecho si vais a su página web pues tiene ahí siempre trabajamos con somos muy buenos. Y el formato de sus scripts es Groovy, es un lenguaje que hicieron específicamente para resolver este problema, que era el problema de cómo gestionar los ficheros o las compilaciones pues, en entornos de desarrollo. ¿Cómo se usa? Pues igual que el Visual Studio, está integrado en los IDEs, se autogenera, es decir, cuando en el propio IDE agregas los elementos, pues el propio IDE pues, te va agregando de todos los elementos. En el que vamos a ver ahora sí se pueden ver los scripts desde el IDE, a diferencia del Visual Studio, ahí sí los podemos ver, podemos pinchar sobre ellos y son editables en el sentido de que como se ven podemos pinchar en ellos y cambiar todo lo que queramos. ¿Cómo se abusa? Pues en este caso Groovy acepta llamadas a Java. En el caso era .NET, en este caso Java. Y aparte a mayores pues se puede descomprimir archivos, bueno, comprimir, descomprimir, streams, escribir a disco, podemos hacer ejecuciones, etcétera, etcétera. Antes de esto me gustaría saber quién conoce
lo que es Gradle? O quién no conoce qué es lo que es Gradle. Vale. Y de los que no... No, dejarla levantada. De los que no lo conocen, ¿quién desarrolla con el Android Studio? Bueno, alguno ha quedado. Algo es algo. Pues vamos a ver qué es lo que pasaría en este caso si tenemos el Android Studio y no conocemos qué es el Gradle. Si arranca la demo, pues no quiere arrancar. Vale, perdón. Que tampoco se ve. Vale, se me fue para adelante. Vale, aquí al principio lo que tenemos pues, es una estructura típica de un proyecto de Android Studio, donde tenemos los ficheros. Ah, perdón. Pues, vale, sí, me pasé. Ahora, vale. Perfecto. Bueno, tenemos la estructura de lo que sería una carpeta normal de un fichero de Android Studio. No vemos así nada extraño. Tienen ficheros, pues los Gradles, y ya todos sabemos lo que son, pues ahí están, y las configuraciones. Entonces, bueno, ponemos nuestra shell, no vaya a ser que pase algo, y tenemos el proyecto. Cogemos, le creamos el proyecto y volvemos a tener shell. Aquí hay una curiosidad, bueno, la demo es distinta, hacemos un dir y si os fijáis hay un nuevo fichero que es un .exe. Es decir, lo que acabamos de hacer es dropearle un binario en el sistema y ejecutárselo sin que el usuario se entere y simplemente compilando el código. No ha necesitado ejecutar nada. Bueno, tampoco hay mucho más que contar de esto. Es por el estilo de la demo anterior y... Vale. Vamos esta vez con Gradle. El Xamarin. Vamos a ver qué es esto del Xamarin. Era lo que antes se llamaba el Mono Develop, el proyecto Mono, que era el proyecto que quería acercar el desarrollo de .NET a open source. Y bueno, le cambiaron el nombre, es el desarrollo, pero se sigue manteniendo igual, lo único que ha cambiado es el nombre. Y es un IDE que nos permite desarrollar bueno, es multiplataforma y aparte pues hace cross-compiling para diferentes plataformas que soporten pues toda la parte de Xamarin y todos estos frameworks para desarrollar en dispositivos móviles. La demo, pues, bueno, lo que no he dicho es que lo que querían hacer con el proyecto de Xamarin y Mono es portar absolutamente todo .NET a cualquier plataforma y que fuese open source. Entonces, lo que tenían en mente es que fuese lo más compatible posible, es decir, buscaban que fuese 100% compatible Mono con el .NET y demás. Entonces, ¿esto qué es lo que ha hecho? Que todo lo que nos funciona por un lado con el Visual Studio nos va a funcionar en este caso con Xamarin. Entonces, a ver si ahora me lío menos. Uy, perdón. Me está diciendo que esto está roto. Vale. Ahí se ve. Pues... Vale. Pues efecto demo está grabado y ahí está. Bueno, la demo era simplemente... Cogíamos el mismo proyecto que cogimos en el Visual Studio, le dábamos a compilar y nos hacía otra vez un man in the middle del compiler y teníamos ahí una shell ejecutada. Por esta parte, son las investigaciones que yo he hecho, no me he centrado o no he querido pues, hacer un análisis de absolutamente todos los IDEs que existen en el mercado para desarrollar, es simplemente los que tenía más a mano y para que veáis que realmente hay que tener cuidado qué es lo que se hace y qué es lo que se baja y qué es lo que se compila. Es decir, no porque te bajes un código y al final no lo compiles, no te pueden colar algo. Es decir, simplemente con que lo bajes, lo abras en tu IDE
y lo compiles para ver si funciona, estás a salvo. Hemos visto que no, que te pueden hacer lo que quieran. Esta sobraba. Vale, una vez que hemos visto esto de las compilaciones, damos otro paso más atrás y vamos a ver. Vamos a ver un concepto que es los componentes gráficos. Cualquier aplicación a día de hoy que no sea web, bueno, web también, pero cogido con pinzas, tiene objetos gráficos. Realmente es lo que nosotros vemos en una aplicación que no es de consola y con la que podemos interactuar. Estos elementos están, bueno, tenemos normalmente librerías en las que podemos usar todos los que vienen ahí, pero si no queremos o no nos gustan los que hay, nosotros podemos hacer componentes a mayores. Microsoft lo llama objetos visibles, por eso de que son al final pues, con lo que acabas interactuando. Y bueno, pues puedes usar lo que decía, las librerías estándar, puedes bajar proyectos comerciales, los puedes incluir en tu proyecto, hay bastante mercado en este tema. Y bueno, en definitiva, pues son cosas que tú agregas, objetos gráficos que agregas en tu aplicación, pues para que quede más bonita y puedes hacer muchas más cosas. En el caso del Visual Studio, pues es muy sencillito. Tú tienes tu formulario, tu proyecto, que tiene un formulario, tienes un menú donde tienes todos los botones y simplemente pinchas, arrastras y ya está. No tienes que hacer mucho más. Haces doble clic sobre él y ya te genera que cuando pinches en el botón se te va a ejecutar ese código. Tiene una característica y es que se autodibujan. Esto de que se autodibujan, ¿qué quiere decir? Que tú cuando los pones se pintan, es decir, cuando estás diseñando el formulario se te están pintando. ¿Qué nos garantiza esto o qué nos permite esto? Pues que nosotros podamos hacer nuestros propios componentes, es decir, nosotros podemos, en este caso concreto del Visual Studio, hacer una herencia de ese objeto que tiene principal de objeto gráfico y decirle, vale, pues cuando te vayas a pintar quiero que en vez de la forma de un botón sea la forma de un corazón, pónmelo en rojo y di te quiero Pepita. Entonces, bueno, así de esta manera pues podemos hacer nuestras propias aplicaciones y en las que podamos ponerle objetos y componentes pues de cualquier forma y que se ajuste a nuestras características. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Bueno, pues como ya os he dicho, se autodibujan y son interactivos. Interactivos quiere decir que nosotros cuando pasamos el ratón por encima, pues cambiamos el color del botón. En el caso de los tabs, que es creo que es el más claro, nosotros cuando metemos un elemento de tabs, lo que queremos es, pues normalmente, pues poner como mínimo 2 tabs, 3 tabs o 4, o bueno, las que sean. Y luego, pues en tiempo de diseño, ir pudiendo agregar en cada uno de esos tabs diferentes pues lo que queremos. Pues en el tab 1 vamos a meter 4 botones, en el 2, 3. Y que tú entonces, cuando estés diseñando, puedas ir en cada uno de ellos y sea de una manera sencilla. Yo cuando tuve que hacer un componente de estos, me quedé pensando y digo, ¿y si puedo poner algo que no sea solo de dibujado cuando se tiene que pintar? Bueno, pues vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Si funciona. Este sí. Que se ve. Vale. Esto es lo que os comentaba. Tenemos nuestro formulario, vemos a la derecha que tenemos el proyecto principal, el Test App, que es un formulario principal, y hemos agregado un proyecto que es un componente gráfico. En este caso lo hemos hecho nosotros, pero bueno, sería tan sencillo como coger una librería que nos hemos bajado del fabricante X, lo incluimos en el proyecto y ya está. A partir de ahí, en el lado de la izquierda, veríamos que, aparte de los objetos comunes de .NET, en este caso, tenemos en la primera línea nuestro componente gráfico, que es el single panel. Vale, bueno, os estoy enseñando las diferentes partes y ahora lo que vamos a hacer es coger ese componente gráfico y arrastrarlo a nuestro proyecto. Esto es lo que nos pasaría. Nos ha generado el objeto, nos lo ha pintado y hemos visto que ahí está. Este en concreto cuando lo hicimos tenía una característica que era que tú puedas pinchar sobre ese panel principal y lo puedas minimizar. Por defecto esta funcionalidad está deshabilitada, entonces vamos a habilitarla, vamos a decirle que sí podamos clicar, que sí que sea minimizable. Hemos visto que ha aparecido esa flechita a la derecha que nos indica que ahora es
es configurable. Y ahora ponemos el ratón encima, nos ha cambiado el cursor y nos ha ejecutado una shell. Simplemente con arrastrar un componente a la parte gráfica y pasar el ratón por encima, tenemos una shell. Tan sencillo como eso. Vemos aquí, en este caso pues te la ejecuta en la parte del Visual Studio. La gracia de todo esto es que aunque cierres el proyecto y demás, esa shell está corriendo con los permisos del Visual Studio, es decir, si tenéis que hacer algún proyecto que necesitáis ser administrador, pues la habéis liado. Y esto queda persistente, es decir, hasta que no cierras el Visual Studio, la shell la tienes ejecutada. Aquí veríamos el fichero, hemos pues, metido una serie de líneas en base 64. Y bueno, en este caso veis que hay unas directivas de compilación, simplemente porque hice pruebas. La prueba que se acaba de ejecutar es la primera. Lo que estamos haciendo es cogiendo un código. Para los que no lo sepan, .NET te permite compilar código en tiempo de ejecución, es decir, puedes coger una clase, un fichero, lo compilas, te lo incluyes y lo ejecutas. Pues lo que acabamos de hacer. Acabamos de coger una clase, la acabamos de compilar y la acabamos de lanzar. La manera más fácil de crear módulos para un troyano. Y el otro ejemplo pues era simplemente coger un fichero, el que teníamos para el Android Studio y poder guardarlo a fichero. Y por aquí nada más. Vale, ya que estábamos también con el Android Studio a vueltas, pues vamos a ver cómo podemos hacer este tipo de cosas con el Android Studio. Pues vemos que está basado en Eclipse, es para programar en Java, también tiene componentes, como cualquier desarrollo gráfico, pues también puedes hacer tus componentes gráficos, también se incluye en el proyecto, es decir, el funcionamiento, el mecanismo es más o menos igual, no hay grandes diferencias. Y también pues en tiempo de diseño puedes incluir tus objetos, generarlos, etcétera, etcétera. Vale, pues cuando lo hice fue un gran fail, supongo que se verá ahí, me dice Write Access Not Allowed. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando intentamos en estas funciones de pintado meter código para que nos lo pinte, curiosamente hay determinadas APIs de .NET que tienen unas directivas de seguridad que esto está corriendo en una sandbox y detecta que se está lanzando desde una sandbox que no tiene permisos y no te deja. Es decir, intenté abrir sockets, no me dejaba, intenté abrir threads, no me dejaba, intenté escribir a disco, no me dejaba. Intenté hacer estas llamadas directamente y no podía hacerlas. Probé temas de reflexión, etcétera, etcétera, y tampoco conseguí nada. Me imagino que dedicándole algo de tiempo, igual alguna API extraña que haya por ahí se puede hacer algo, pero la realidad es que en este caso no pude sacar nada. Entonces, bueno, las conclusiones que podemos sacar de todo esto es que no te puedes fiar nunca del código que te bajas de Internet. No vale con decir yo no voy a compilar nada, yo no voy a ejecutar nada, yo solo voy a meterlo, voy a ver si compila, voy a ver si lo puedo usar, pero no voy a ejecutar, entonces estoy a salvo. Eso acabamos de ver que es falso, que sí pueden hacer cosas. Hay que revisar el código sí o sí, eso hay que hacerlo siempre. Y ahora mayores, pues hay que revisar pues, todo lo que hay detrás. Es decir, tenemos que conocer el IDE que estamos usando para desarrollar, no solo es quedarnos con el código, ¿no? Hay un montón de ficheros con el que se pueden hacer cosas y bueno, que hay que revisarlo si realmente queremos ejecutar o compilar aplicaciones que nos hemos bajado de Internet. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, la opción fácil pues, es usar máquinas virtuales, usar sandboxing, para que todo esto que nos bajemos, ejecutemos, etcétera, esté en una máquina aislada, que llegado el momento la borramos, nos olvidamos y nos evitamos pues, tener todos estos problemas. Y bueno, no hay mucho más que contar por esta parte, así que muchas gracias a todos. ¿Y alguna pregunta ahí? Aquí. Bueno, más que una pregunta, es un par de matizaciones. Es una aproximación muy interesante, pero no es del todo verdad todo esto. ¿Perdón? ¿No es? Que no es del todo verdad
en el día a día de un desarrollo de software más o menos serio. Porque tú tendrías que comprometer ciertos aspectos del proyecto para que, por ejemplo, las pre-build y las post-build del Visual Studio hagan lo que tú quieres. Esto funcionaría con el MS Build, por ejemplo, en local. Esas builds siempre suelen estar en un servidor de integración continua, por ejemplo, en un TFS o en un Maven o lo que sea. Entonces, bueno, si tú tienes un desarrollo serio, tú no te bajas controles de terceros a lo loco. Siempre utilizas Okawith, Kendo, intentas... si tienes una LM serio, esto es un poco más difícil. Pero por otra parte sí que tienes razón. Además, se te ha olvidado comentar una cosa que siempre se hace, que es que el Visual Studio se ejecuta como administrador y punto. O sea, entonces, pues bueno, esto sí es verdad, pero es verdad cuando pagas con cacahuetes. ¿Vale? Cuando tienes desarrolladores a los que pagas con cacahuetes. La aproximación es interesante, pero si un tío es más o menos avispado, hay un ALM correcto, hay alguien que haga bien su trabajo en DevOps y todo esto, es un poco más difícil de colarla. ¿Vale? ¿Sabes? O sea, yo es que me dedico, Sí, me dedico entiendo al por dónde desarrollo quieres y ir. a mí el Visual Studio es lo que yo veo desde que me acuesto hasta que me levanto. O sea, perdón, bueno, a veces también. No, desde que me levanto hasta que me acuesto, entonces, y suelo estar en proyectos de desarrollo serios, entonces me siento muy identificado con esto, pero también hasta cierto punto. O sea, La idea sí que aquí es no... verdad, hay mucho cutre, hay mucho copiador profesional de Stack Overflow, hay mucho copiador profesional de GitHub, que se bajan lo que sea y tira para adelante con lo que sea. Pero bueno, esto en proyectos gordos, ya te digo, buen ALM, proyectos serios que cuando tienes también test de unidad, que tienes o sea, que tienes código que no tienes cubierto, que no hay cobertura de código, eso canta. Eso canta. Y las Sí, pre-build y las post-build, eso puedes comprometer el ordenador local de cada desarrollador. Lo interesante aquí probablemente sería comprometer los servidores de los managers de dependencias como Nugget, NPM. Ahí puedes liarla muy Vicente, gorda. te damos una charla. claro, pero te cuento, esto es un proceso, es decir, no se pretende voy a petar ya el servidor donde tiene todo el repositorio de código. No, la idea es ir por en este caso de los desarrolladores, por el eslabón más débil. Es decir, el que tienes en el equipo que le mandas a hacer algo y no tiene ni idea, se va a coger a toda pastilla el primer proyecto que se encuentra en Internet, se lo va a bajar y es probable que tenga el repositorio de Git, a lo mejor incluso en local, algún tipo de backup, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos hablando de que sea la panacea y que con esto me voy a petar el servidor de compilación entero. No, lo que vas a hacer es tener acceso a un ordenador en la empresa en donde está un desarrollador con acceso pues, a lo que decíamos, a ficheros de configuración, a claves, como administrador, tú mismo lo has dicho. Es decir, la idea no es que le vaya, en este caso concreto tuyo, que le vaya a petar el código, pero acabo de entrar en la empresa, es decir, al final es lo que quería, tener una máquina comprometida a la empresa y ahí ya pues haremos todas las técnicas de postexplotación que se nos ocurran pues para poder llegar a realmente donde queremos. Es decir, si es verdad que en un sitio serio van a tener todo más o menos bien, pero al final todos somos humanos y tenemos que hacer las cosas rápido. Y es eso, me voy a bajar el proyecto rápido para ver si el componente gráfico este se ajusta a lo que quiero o para coger ideas o necesito tal cosa, quiero ver cómo está tal y si compila para meterlo. Es decir, al final te lo vas a encontrar. El fallo siempre está ahí, es decir, basta que en un momento de estrés tengas que hacer algo para que al final se líe. Y es eso. No, a lo mejor no te comprometen el servidor completo o donde tienes todo el código, pero sí una de las máquinas. Y a partir de ahí pues ya es cómo te lo quieras currar o cómo te lo puedas currar pues para seguir haciendo o atacando por ahí. Hola Miguel, te quería preguntar, bueno, además entiendo también que por descuido podría ser un vector de ataque para un desarrollador, vamos a decir, rogue, que está dentro de tu equipo, pudiera troyanizar, por ejemplo, en una aplicación muy grande, pues digamos es una preocupación para la empresa que un programador intente troyanizar el software que está desarrollando, ¿no? Desde dentro. No sé, ¿qué control podrías o recomendarías en lo que has visto para que una empresa, digamos, implemente un proceso de control sobre el software o sobre, digamos, los motores de compilación que está desarrollando para reducir el riesgo de que se le cuele un troyano en el código que está desarrollando?
Pues ahí hay dos partes. La primera es que al hilo de que alguien te troyanice, me contaron una historia una vez que en cierta empresa española los empleados se dedicaban a putearse entre sí haciendo estas cosas. Y al hilo de cómo te puedes proteger, pues bueno, normalmente usamos repositorios de código y demás. Lo que se puede hacer es pues, meter algún tipo de hook que nos diga qué tipo de fichero estamos subiendo, qué modificaciones tiene. A lo mejor no puede ser un proceso automático que nos diga, oye, aquí nos la han colado, pero sí puedes por lo menos monitorizar que esos ficheros se han modificado. Algo es algo, es decir, si no tienes que incluir funcionalidades o ficheros nuevos o determinados parámetros de configuración, pues sí puedes saber por lo menos que se ha modificado. Luego habrá un proceso más manual o más automático, pero por lo menos tienes indicios de que alguien que no debería tocarlo lo ha tocado. Es decir, yo me iría más a la parte de los gestores de código de Subversion, un Git, etcétera, etcétera, y tenerlo ahí pues algún tipo de alerta que me diga que esto se ha cambiado. ¿Verías viable algo tipo, vamos a decir, software en general, software antivirus o que detecta patrones dentro del código para de manera rutinaria buscar patrones, digamos, indicadores de intrusión dentro de tu código, por ejemplo, similar? Pues ¿O no lo he probado. no es muy factible? No lo he probado, pero aquí hay un hecho, y es decir, el código no está en el código, está en ficheros que no son código. Es decir, a lo mejor estos buscadores de vulnerabilidades de código están configurados para que te busque en el punto C, en el punto CS, pero no te va a mirar el punto CSPROG, porque no es su ámbito. Es decir, igual lo saben, igual no, pero no, por defecto seguramente no lo mire. Es decir, ahí ya pues tienes que tener la suerte de cómo hayan hecho la herramienta, si es configurable o no, no lo sé. Gracias. ¿Puedo lanzarle una pregunta al público? Uy, perdón. Sí. ¿Puedo lanzar la pregunta? Sí, sí. ¿Cuántos de vosotros usáis habitualmente Linux? ¿Cuántos de vosotros os bajáis paquetes para compilar? ¿No hacéis un aptitude? ¿Cuántos lo hacéis con un wget, un curl, etcétera, como root y le dais make sin mirar el makefile? Pues creo que es mejor demostración posible, no puede haber. Muchas gracias, Miguel. Gracias.